son de micosis superficiales, ¿no? Micosis cutáneas, y hoy día nos toca revisar el otro grupo restante que está relacionado con micosis subcutánea, micosis sistémica y micosis oportunista. Vemos acá que hay un grupo de hongos que van a tener repercusión en la salud del hombre y algunos de ellos también van a tener manifestaciones en la cavidad oral. Cuando hablamos de micosis subcutánea, entonces debemos comprender acá que estos hongos tienen que haber atravesado la piel, tienen que haber tenido una puerta de ingreso. Entonces, esta puede haber sido por manipulación directa, quiere decir que tiene que haber ingresado por algún traumatismo en la piel, como que la piel ha dejado una entrada por alguna lesión que ésta haya tenido y comprometer el tejido celular subcutáneo. Y también por extensión periférica o en profundidad a través de los vasos linfáticos. Entonces, cuando hablamos de micosis subcutánea, recordar que tiene que haber una puerta de ingreso, tiene que haber habido una lesión, un traumatismo y en muchos casos no solo quedarse ahí, sino extenderse siguiendo los vasos linfáticos. Dentro de la micosis subcutánea tenemos una importante que es la esporotricosis. La esporotricosis es una infección causada por un hongo dimórfico. ¿Qué significa un hongo dimórfico? Aquel que podía desarrollar tanto la forma filamentosa, ¿no es cierto?, en el medio ambiente y la forma levaduriforme en el cuerpo humano, una vez que ingresa. Entonces, este Sporotrichempi generalmente es una especie de saprofita que va a estar sobre los restos de las hojas, sobre los restos de vegetación, en el suelo, en la tierra, pero de material, esta materia orgánica descompuesta. Entonces, este mapa está referido a este tipo de hongos en zonas rurales, en zonas donde se dedican a la agricultura, al cultivo de flores ornamentales. La piel es de los peleros que va a debe sufrir un trauma que permite el ingreso de las conidias. ¿Qué significan las conidias? Esas esporas que presentan estos hongos filamentosos, pero que están expuestas. Entonces, al estar expuestas, estas conidias fácilmente van a ser inhaladas. Estas, al ser inhaladas, van a, y en algunos casos, en este caso, van a ingresar por la lesión o por la herida y recorrer los canales linfáticos. Inicialmente se van a desarrollar unas lesiones granulomatosas, entonces se va a formar una úlcera en un inicio, para luego estas van a seguir el camino linfocutáneo. Entonces tenemos que la esporotricosis ingresa el hongo, ¿no es cierto? Ingresa por una lesión. Las conidias son las que van a ingresar y lo primero que se va a formar es una lesión granulomatosa. Luego, este hongo no quedándose ahí, se puede extender, no puede avanzar por los vasos linfáticos. Por ejemplo, vemos acá un cuadro de esporotricosis, un caso inusual porque es en una niña, y tenemos, acá está localizada la lesión, ¿no? Esta úlcera está localizada, y esto es lo que se conoce como una esporotricosis como que fija, y en algunos casos es la que se puede extender. Entonces, acá luego vamos a ver el Sporotrichempi en la garza buró. Entonces, podemos decir que esta esporotricosis es causada por el Sporotrichempi hongo dimórfico. Este es ampliamente distribuido, sobre todo en zonas tropicales y subtropicales, y está asociado a plantas, vegetación, restos en el suelo. Y la mayor incidencia es en trabajadores agrícolas o personas que trabajan expuestas en el campo. En esta representación esquemática estamos viendo a una persona que se dedica a la horticultura, al cultivo de las plantas y flores. Fácilmente puede ser, se puede lastimar con una astilla, ¿no es cierto? Con una astilla de estas flores y se va a formar inicialmente esta lesión granulomatosa, para luego extenderse por el camino de los vasos linfáticos. En cuanto a las características, ¿por qué es un hongo dimórfico? Porque en esta imagen representativa estamos viendo unas hipas muy delgadas, hipas calicadas, que representan unas conidias muy pequeñas. Estas conidias pequeñas se disponen como pequeños pétalos a la parte, digamos, anterior de la conidia de la hifa diferencial. Mientras que la forma levaduriforme no es muy representativa, no marca una diferencia para poder identificar a este hongo. Entonces, podemos decir que el Sporotrichempi tiene la forma filamentosa y la forma levaduriforme. ¿Cuál es la que nos va a ayudar para el diagnóstico? Principalmente la forma filamentosa, por la característica tan particular de la conidia expuesta a pequeños, como si fueran pequeños pétalos de una flor de madera. ¿Cómo se transmite entonces? ¿Cómo es que este hongo se va a transmitir? Estamos diciendo entonces que este hongo puede dar lugar a esta esporotricosis cutánea y en estos casos el hongo tiene que atravesar la piel, por eso le llaman micosis subcutánea, ¿no? La presentación clínica es por haber tenido contacto con estos restos vegetales donde pueden estar las conidias, restos vegetales, ramas secas, flores, ¿no? Porque están dispersos. Y también hay una segunda, que es de forma zoonótica, quiere decir que va a ser transmitida por un animal. Principalmente, este contagio se da por arañazos de gatos, que es una fuente común de esta esporotricosis, como también puede producirse a través de una herida o en piel abierta, ¿no? Esporotricosis en gatos, ¿no? Igual ustedes en el esquema se ve, comienza una úlcera, luego se disemina por los vasos linfáticos y la que está representada está el esquema de la forma filamentosa, infatabicada y con las conidias expuestas como si fueran pétalos de margarita. En el Perú tenemos casos de esporotricosis, hay zonas de nuestro país donde se reporta esta esporotricosis. Esta micosis subcutánea en zonas agrícolas de la Sierra de la Libertad, Cajamarca, Ayacucho, Cusco, Apurímac, siendo casos, digamos, más representativos en Cotusco como también en Abancay, considerados zonas hiperendémicas, donde se reportan muchos casos de esta esporotricosis. Entonces no somos ajenos a esta esporotricosis por las actividades que se realizan a nivel abierto, ¿no? Habíamos mencionado inicialmente que se va a formar una lesión, entonces habla de una esporotricosis fija, donde estamos viendo a nivel palpebral, a nivel de los párpados, como también en este caso en la mejilla de esta persona. La esporotricosis linfocutánea es cuando esta ya se avanza, ¿no? Se extiende. Y esta extensión se va a desarrollar a nivel de la piel expuesta, como cara, manos y pies. Las personas cuando trabajan en el campo agrícola no tienen cubiertos los brazos ni las piernas, entonces las zonas expuestas son la cara, los brazos, las piernas, y por lo tanto por ahí puede haber una lesión. Y por esa lesión podría ingresar este hongo. La lesión inicial va a esta úlcera. ¿Cómo va a llegar a formarse esta úlcera? Tenemos primero un nódulo violáceo negruzco, luego se hace no doloroso, se rompe, se forma una úlcera, se forma un borde, ¿no? Un centro granulomatoso con mucha dolor y escasa supuración. Luego que se ha formado esa lesión como si fuera un chancro, ¿no? Una úlcera bien delimitada con bordes redondeados, luego es que se va a extender a lo largo de los vasos linfáticos, ¿no? Como estamos viendo en
en el siguiente esquema, ¿no? Esporotricosis en el vaso siguiendo el trayecto de los vasos linfáticos. Entonces, esta es la úlcera, como ven, bien delimitado el borde, ¿no? Se gruesa, hay un ligero exudado en cada una de estas lesiones. Pero tiene que haber un punto de inicio por donde ingresó este hongo, las colillas de este hongo. ¿Cómo haríamos el estudio de este hongo, el estudio micológico? Entonces, teniendo en cuenta que es una lesión en piel, podemos tomar una muestra de piel, también del material de sutura, de pus, líquido cefalorraquídeo, sangre, líquido sinovial. Es importante una buena toma de muestra para que la respuesta, la sensibilidad de la prueba sea bastante alta. Se hace en un mayor porcentaje el estudio micológico directo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer una observación al microscopio para ver las características estructurales que presenta este hongo. Las levaduras no son muy representativas, son esféricas, redondeadas, de estructura radiada, denominadas clavas. Estos hallazgos habilitan la inicia del tratamiento, pero sin esperar el cultivo. Se inicia el tratamiento para la esporotricosis. Entonces, en el examen directo tenemos la úlcera, toda la manifestación característica. Al cultivo lo vamos a usar en Arasauro, que es el medio de cultivo de lesión, a temperatura ambiente. Si yo pongo un Arasauro a temperatura ambiente, ¿qué forma de este hongo voy a favorecer? Si es a temperatura ambiente, voy a favorecer para que desarrolle la forma filamentosa, ¿no es cierto? Entonces, el diagnóstico va a estar establecido por la fase filamentosa, tiempo variable de 5 o 7 días a 2 meses. ¿Por qué la forma filamentosa? Porque es la más representativa, que hemos dicho que es hifa delgada, tabicada, la hifa diferenciada de las colillas como si fueran pequeños pétalos. Entonces, el diagnóstico micológico no ayuda mucho al examen directo, lo que sí va a ayudar es el cultivo en Arasauro. Pero ya por la manifestación clínica, inicia el tratamiento sin esperar el cultivo. Ahora, ¿cómo es la colonia? Acuérdense que los hongos hemos dicho que vamos a tener características macroscópicas y características microscópicas. Las características macroscópicas van a estar en función del aspecto del micelio, ¿cierto? En este caso, ¿qué podemos decir? Que la colonia es filamentosa, radiada, lisa, rugosa o aterciopelada y el color también va a variar de acuerdo a la edad del hongo, de consistencia membranosa a resistente. A la microscopía, que es lo más representativo que estamos mencionando, entonces, hifa delgada, tabicada, ramificada, que sostiene microconillas o alargadas como a manera de pétalos de una flor. Entonces, este es el micelio que hacen crecer. Acá hay un acercamiento donde dice radiado, que puede presentar, ser medio aterciopelado o color blanquecino. Y eso mucho va a depender de la edad, pero esta es la forma característica, ¿no? De poder identificar la forma filamentosa de este Sporotrichia. Para yo hacer desarrollar esto, acuérdense que tiene que ser en Arasauro y como condiciones para un hongo ambiental. Estamos viendo acá, entonces la forma característica son hifas delgadas, se toman muestras, se hace al cultivo, vemos hifas muy delgadas con pequeños pétalos y acá vamos a ver la forma levadiforme, que no marca mucha diferencia, ¿no? Para poder identificar un hongo. En cambio, sus características miceliales sí, son muy propias del Sporotrichia. Así como se hace cultivo, ustedes saben que la respuesta inmune nos da también un alcance para hacer un diagnóstico, sobre todo cuando se reportan zonas de nuestro país donde hay alto índice de cierta enfermedad, y en este caso de una enfermedad micológica. Entonces tenemos unas pruebas que nos ayudan a como que levantar información del lugar. Es una prueba intradérmica con esporotriquina micelial. Esta prueba diagnóstica se utiliza usando una versión del complejo molecular peptidopolisacárido específico del Sporotrichia. Entonces, el Sporotrichia, ¿no? Ciertas estructuras de este Sporotrichia van a formar parte de lo que se le va a inocular en vía intradérmica. Entonces se inocula, este complejo se denomina esporotricina. Se va a inocular en el antebrazo, ¿no? Como estamos viendo en esta zona, una persona del lugar, y la lectura se va a ver a las 48 horas. Es lo que se va a observar. En toda prueba intradérmica se supone que las células van a migrar a esa zona donde se ha inoculado, ¿no? Como una respuesta de nuestro sistema inmune. ¿Qué células van a migrar ahí? Los linfocitos van a migrar a esa zona y se va a formar, si es positiva, se va a presentar un eritema con una induración, como una pequeña pápula en la región donde se ha inoculado, en este caso la esporotriquina. Y la esporotriquina van a ser fracciones de un complejo polisacárido de estos esporotres. Ahora, ¿cómo se va a valorar? Cuando es mayor a 8 milímetros, ¿no? Se considera positiva y negativa. Cuando solo hay un enrojecimiento o no hay reacción. Entonces acá vemos, miden el diámetro y levantan información con respecto a un caso positivo. Entonces tenemos la prueba de intradermoreacción, algo así como cuando nos hacen para la BCG, la prueba de la tuberculina, la prueba del PPD, ¿no? Donde nos inoculan y ven si se forma una pápula. Esa se llama prueba de intradermoreacción. Mi organismo responde, ¿no? Frente al ingreso de esta esporotriquina. Ahora vamos a pasar a micosis sistémicas. Micosis sistémicas van a ingresar a nuestro organismo por inhalación y no quedándose ahí, esta se puede diseminar. Por lo tanto, el compromiso inicial va a ser a nivel pulmonar. Se adquiere por inhalación, la mayoría son asintomáticas. Las personas del lugar, para ellos ya están adaptados, ¿no? Su sistema inmune los tiene ya controlados a este tipo de micosis, pero de repente si nosotros vamos a esos lugares, somos ajenos a esos lugares, podemos inhalar y nosotros no, nuestro sistema inmune recién se va a poner en contacto y puede estar desarrollando. Y sobre todo, acuérdense, cuando nuestro sistema inmune no está competente, ¿no? Acá juega mucho que nuestro sistema inmune se encuentre digamos, potencialmente activo, porque si se encuentra deprimido, entonces estamos expensos a este tipo de enfermedad. La diseminación puede ser a cualquier órgano, de cada hongo va a tener cierta predilección por algún sitio anatómico. Por ejemplo, tenemos acá un caso, una de las micosis sistémicas, tenemos a la histoplasmosis, ¿no? Vemos en este reporte presencia de histoplasma capsulato en ST palomas mensajeras y de Castilla en la ciudad de Lima, Perú. Acá se acuerdan de un tiempo que había demasiadas palomas, ciertos distritos donde hicieron campañas, porque en las heces, ¿no? De estas palomas es que podemos encontrar este tipo de hongo, ¿no? La histoplasmosis es una infección entonces causada por el hongo dimórfico histoplasma capsulatum variedad capsulatum. Enfermedad sistémica y afecta al sistema fagomonositario y retículo endotelial. Se va a adquirir por inhalación de las colillas, generalmente asintomática en las personas en zonas endémicas del lugar. Una menor proporción puede ser subaguda y crónica y diseminarse a otros órganos como puede ser el vaso, el hígado, el cerebro. En este esquema tenemos, este hongo va a poder estar en lugares donde se
se tienen aves, ¿no? Aves de corral, ¿no? Porque las heces es la que vamos a encontrar a este hongo. También vamos a encontrarlo en las cavernas o cuevas donde hay presencia de murciélagos, ¿no? Está asociado a la presencia de este hongo. Entonces, las personas lo que hacen es inhalar, ¿no? Van a inhalar estas conillas y se puede propagar inicialmente, va a haber un compromiso a nivel pulmonar. El histoplasma capsulatum, ¿no? Este agente de la histoplasmosis, entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar? Vamos a encontrar en el suelo donde hay alto contenido de nitrógeno, que viene a ser en este material de las heces, del guano proveniente de aves domésticas, aves migratorias y de los murciélagos. Entonces, digamos que esa es la fuente donde va a estar presente este hongo. Entonces, cuando de repente las personas que están dedicadas a estas tareas ya son asintomáticas, pero este podría estar afectando a cualquier persona que es ajena a esas actividades o su sistema inmune se encuentra deprimido. La transmisión es por vía de la inhalación, en 95% de los casos, y un pequeño porcentaje podría ser cutáneo. La enfermedad aparece entre el tercer y 17 día después de la exposición. Entonces, acá estamos viendo. En el suelo donde hay alto contenido de nitrógeno en las heces, estamos viendo la forma filamentosa, ¿cierto? Y estas conillas son las que se van a inhalar. Y luego van a ser fagocitadas y las vamos a encontrar dentro de estos macrófagos. Zonas de nuestro país donde se reportan casos de histoplasmosis son, por ejemplo, en las zonas del Alto Guayana, en las provincias de Huánuco, donde tenemos este tipo de cavernas o cuevas que se llaman cueva de la lechuza sentingomarí. Entonces, cuando uno viaja, por eso siempre les digo, viajan, tienen que ver cuáles son esas enfermedades endémicas propias del lugar, ¿no? Sobre todo cuando nos gusta este tipo de turismo especial. Entonces, tener en cuenta, ¿no?, que hay ciertas enfermedades que son propias del lugar, que para la gente lugareña ya prácticamente ellos son asintomáticos. Pero si nosotros vamos y nuestro sistema inmune se encuentra algo deprimido, podríamos estar expuestos a este tipo, no solo tipo de micosis, así como también a otras enfermedades. En esta cueva tenemos la presencia de murciélagos, también son lugares donde están presentes estas aves que se llaman guácharo, donde vamos a encontrar muchos restos de heces, ¿no?, de estas aves, y en este resto de heces va a estar presente este hongo, y nosotros vamos a inhalar y estas conillas pueden irse a nuestros pulmones. Entonces, cuadros reportados en este departamento. Una vez llegado al alveolo pulmonar, va a pasar a la forma levaduriforme, ¿no es cierto? Se inhala bajo la forma filamentosa como conillas y pasa a la forma de levadura. Va a generar una reacción granulomatosa, va a estar mediada por los linfocitos T y seguida de una calcificación similar a la TBC. Entonces, se va a poder, digamos que en algunos casos, se forma una lesión, ¿no?, un daño a nivel pulmonar y ahí va a quedar pudiéndose resolver, o de lo contrario, evolucionar a una enfermedad pulmonar crónica y diseminarse por vía hemática, lesiones cutáneas, úlceras, mucosas ulceradas. Por eso es que nosotros podríamos estar presentando en esta histoplasmosis diseminada úlceras a nivel de la mucosa oral. Cuando a ustedes les toque hacer de repente alguna rotación, ¿no?, ya sea en hospitales acá, donde lleguen pacientes que vienen provenientes de otras zonas del país, entonces, estos cursos de patología, junto con estos cursos de microbiología, ustedes van a ser los llamados a conocer en profundidad todas las lesiones que pueden haber en boca, ¿no es cierto? Entonces, es importante que ustedes tengan presente en un diagnóstico diferencial la posibilidad que sea un hongo, ¿no es cierto?, una micosis. Para eso es importante hacer una buena historia clínica, actividad que realiza, zona de procedencia, ¿no?, porque estas lesiones tienen que, en un diagnóstico diferencial, poder saber qué tipo de lesión, cuál es lo que está originando, y tenemos entonces acá, este paciente de 30 años con una enfermedad que ha evolucionado a lesiones granulomatosas en la lengua, acá una úlcera a nivel del paladar, y al hacerse un frotis, ¿no es cierto?, hacemos un frotis de la lesión, ¿qué estadio voy a encontrar? ¿La filamentosa o la levaduriforme? Hacemos un frotis de la lesión, ¿no?, que vamos a encontrar, digamos, a nivel de estas úlceras. Acá tenemos también una úlcera a nivel del paladar. ¿Qué estadio sería, no? ¿O qué etapa de hongo? Porque estamos mencionando que pueden desarrollar dos formas. La forma levaduriforme. O sea, acuérdense que del cuerpo es levaduriforme, afuera es la forma filamentosa. ¿Cómo ingresó? Por inhalación. ¿Qué inhaló? Inhaló en este caso, las conillas, ¿no? Cuando están expuestas, se denomina por inhala. Y lo que se observa son levaduras intracelulares del histoplasma capsular, que están dentro, como vamos a ver acá, en este caso de histoplasmosis. Hay una lesión nodular hipercoloreada en el CIE y en el reborde alveolar. Cuando se hace el estudio psicológico, muestra macrófagos con presencia de levaduras intracitoplasmáticas, como estamos viendo en esta imagen, y un halo perinuclear. Entonces, lo que se va a observar están bastante pequeñitas, que luego cuando vean la imagen en el Classroom, van a ver que están dentro de, ¿no?, porque ya han sido fagocitadas. Vemos un caso, ya más extendida la foto, que hay destrucción del paladar. Entonces, una de las consideraciones a tener es que podría ser originado por un cuadro de histoplasmosis, ¿no? Ahora, ¿qué marca que sea un paciente con VIH? Al estar inmunocomprometido, ¿no es cierto?, ahí es donde prácticamente deja puerta abierta a este tipo de enfermedades puede encontrar su organismo sumamente debilitado, ¿no?, su sistema inmune. Entonces, al ser un hongo dimórfico, hemos mencionado que tiene la forma levaduriforme y la forma filamentosa. Cuando nosotros hablamos de la forma levaduriforme, cuando hablamos de levadura, inmediatamente nos viene la imagen, ¿no?, que puede ser medio ovalada, ¿no?, que es de un tamaño más o menos considerable, de 4 a 5 micras, monocotante, y tenemos la forma filamentosa. Acá los filamentos son ramificados, clavificados y presentan macroconillas redondeadas con una pared externa verrucosa y presencia de abundantes microconillas. Ese es el esquema característico, ¿ya? Y en este caso estamos hablando de una macroconilla que presenta como unas protuberancias y por lo tanto se conoce como macroconilla tuberculada. En el caso anterior, en el Sporotrichia eran microconillas como si fueran pequeños pétalos. En este caso no. En el caso de histoplasma capsulatum se reporta como característico la presencia de una macroconilla tuberculada. Y en cuanto a las levaduras, estamos viendo que son intracelulares y se ve como si estuvieran con una pequeña cubierta alrededor de la levadura. Entonces tenemos en el suelo la forma micelial, se inhala las conillas y estas van a crecer como levaduras encapsuladas ya en el cuerpo. Por eso es que en la imagen anterior, acá se ve, en el interior como si estuvieran recubiertas con pequeñas cápsulas. Si hacemos un frotis citológico, estamos viendo levaduras intracelulares para histoplasma capsular. Se ve como un pequeño recorte. Y para el caso
del cultivo, ¿no? Vamos a ver el crecimiento filamentoso, donde podemos observar esta macroconidia. Entonces, Histoplasma capsulatum presenta una macroconidia con protuberancias alrededor, y por eso se le llama macroconidia tubercular. Entonces, esta es una característica importante de la fase filamentosa para la identificación de Histoplasma capsulatum. ¿Cómo sería entonces el diagnóstico de laboratorio para histoplasmosis? La muestra, como es un compromiso pulmonar, inicialmente esputo, si luego podemos hablar de una biopsia, al examen directo pueden ser frotisis o cortes histopatológicos, donde ¿qué es lo que se va a observar? Las levaduras intracelulares, incluidas de polimorfo nuclear, como si tuviera una pequeña cápsula alrededor. Entonces, esto se observaría en una muestra, ¿no?, del paciente, ya sea un esputo o una secreción, ¿no?, un raspado de la lesión. Pero al cultivo, ¿no? Ahora, si yo quiero hacer crecer, tendría que decir, ya, ¿a qué quiero hacer crecer? ¿La forma filamentosa o la forma levabriforme? Partiendo de ese criterio. Si deseo hacer crecer el caso, voy a utilizar, ¿no?, si yo quiero desarrollar esta forma en agarsaburó con destroza con ciclo similar y clorogénico. Acá le están dando a este agarsaburó un carácter mucho más selectivo. Teniendo en cuenta el origen de la muestra, lo que vamos a hacer es ponerle un antibiótico, ¿no?, y también ponerle un antimicótico que elimine todo otro tipo de hongo y deje solamente a estos hongos sistémicos. Se incuban a 25 grados centígrados de 6 a 2 semanas y también se puede utilizar el agar sangre o el agar chocolate. En la fase filamentosa, las colonias características, que son las que están de color blanco, algodonosas, y a la microscopía, las macroconidias tuberculares y pequeñas microconidias. Acá, Histoplasma capsulatum, la fotografía de cultivo, se observa colonia de la fase levabriforme en la parte inferior y una colonia filamentosa en la parte superior. Las colonias de las levaduras, acuérdense que se asemejan mucho a la colonia de una bacteria, ¿no?, que tienen ese aspecto. En cambio, la forma filamentosa, hemos dicho que si es algodonoso, que si es aterciopelado, velloso, ¿no? Luego, en esta de acá, vemos una microfotografía a partir de un cultivo en agarsaburó a temperatura ambiente, donde se observan las macroconidias tuberculares. Entonces, vamos viendo que en el caso de la esporotricosis, ¿cuál es la estructura que me permite la identificación de Sporotrichei? ¿Cuál sería? ¿La forma filamentosa o la forma levabriforme? Para Sporotrichei hemos dicho la forma filamentosa y delgada con conidias como si fueran pétalos de margarita. En el caso de Histoplasma capsulatum, nos ayuda la forma también filamentosa con macroconidias tuberculares. Esa es ayuda para la identificación. Podemos hacer también pruebas de intradermoreacción, ¿no? En esas pruebas de intradermoreacción hemos dicho entonces que se tiene que inocular, ¿no?, en este caso una histoplasmina, así como en el caso anterior una esporotricina, acá es la histoplasmina, que vienen a ser parte de este hongo, ¿no?, estructuras de este hongo. Esta histoplasmina en dilución, una enzima, una enzima, y luego se hace positivo entre el séptimo y décimo día. Una reacción positiva, una induración, ¿no?, que me va a determinar que hay una infección actual o una pasada. ¿Por qué? Porque va a reconocer, ¿no?, reconoce, mira ahí, hay un reconocimiento, y luego reacción negativa, ausencia de infección, o que ya está confinada esta reacción de histoplasmosis. Utilidad, estudios endémicos. Igual como en el caso anterior, van a esas zonas y en epidemiología hay mucho que hay un control, ¿no? Hay un control. Entonces, ¿qué pruebas pueden ayudar para la población y hacer un estudio cómo va respondiendo esa infección? Entonces, si va cediendo, si siguen incrementando los cuadros, en esos estudios epidemiológicos se utilizan mucho estas pruebas de intradermoreacción. Ahora, si hay laboratorios, ustedes saben hoy en día que si ustedes ven todos los artículos, la mayoría se van a hacer la identificación basada en el estudio del subácido nucleico, que viene a ser la prueba molecular. La reacción en cadena de la polimerasa, de ayuda de una manera rápida, un diagnóstico de histoplasmosis, se ha detectado ADN de Histoplasma capsulatum por esta técnica en tejido broncoalveolar. Porque en ese caso, acuérdense de que toman una biopsia y con técnicas de biología molecular, con PCR, a partir de la biopsia no hay necesidad de hacer el cultivo nada. Entonces, el otro camino es el estudio molecular, basado en el ADN, en este caso de Histoplasma capsulatum, que puede ser fácilmente identificada la presencia de este hongo. Hoy en día muchos de los laboratorios ya están equipados a raíz del COVID, ¿no? Muchos laboratorios en el país tienen ya implementadas sus laboratorios de biología molecular y de PCR. Hasta ahí, Histoplasma capsulatum, ¿no es cierto? Estamos hablando de la histoplasmosis. Ahora, tenemos también otra micosis sistémica de mucha importancia en nuestro país, que es la paracoccidioides. Este agente biológico es el hongo Paracoccidioides brasiliensis. También es un hongo dimórfico que va a estar presente en zonas rurales de abundante vegetación, climas tropicales. Nuevamente, vemos que el hongo vendrá a ingresar por inhalación, ¿no? Ingresa por inhalación, pero puede diseminarse a vaso, hígado, mucosa y piel. Entonces, ingresa, se inhala y va a poder tener compromiso a otros órganos. Crecimiento de ganglios linfáticos, trastornos gastrointestinales. En la cavidad oral, ¿por qué se menciona? ¿Por qué se estudia en estomatología o en odontología este hongo? Porque también este hongo puede tener manifestación, una lesión característica en boca, porque hay un compromiso de la mucosa oral. Lesiones ulcerosas crónicas en la mucosa, ulceraciones tanto en la lengua como en zonas periodontais. Entonces, estamos viendo en este esquema gráfico, zona tropical, mucha humedad, va a estar presente en zonas donde hay abundante vegetación, se inhala, ¿no?, la forma filamentosa por estas conidias y luego estas pueden llegar a diseminarse a otros órganos. ¿Existe paracoccidioides en nuestro país? ¿Sí? Tenemos nosotros zonas de nuestro país donde hay presencia de esta paracoccidioides, ¿no? Muchas zonas donde se realizan muchas de estas actividades en actividades agrícolas o zonas de mucha humedad, como estamos viendo en los diferentes departamentos. Para hacer un hongo dimórfico, entonces tenemos que establecer características de la forma levabriforme como de la forma filamentosa, así como lo hicimos para el histoplasma capsulatum. Acá la levadura, ¿no?, es muy particular, es bastante grande, de 10 a 25 micras, hasta pudiendo hasta 40, 50 micras, ya es una característica, ¿cierto? Es una levadura, pero esta levadura es multihidrotante o multiquemante. Quiere decir que tenemos una levadura grande, ¿no?, y vamos a encontrar como pequeñas yemas alrededor. Es la forma parasitaria y los obtienen los cultivos en medio ricos, enriquecidos a 37 grados centígrados. Entonces, acá ya es diferente. Acá lo que nos va a ayudar para la identificación no es la forma filamentosa, sino la forma levabriforme. ¿Por qué? Porque su levadura es grande y presenta pequeños brotes alrededor de la levadura.
En cambio, la forma filamentosa y ramificadas, talcadas, va a presentar cladinosporas intercalares en la forma saprofítica y podría recuperarse en medio de grasa a 28 grados centígrados. Entonces, si yo quiero recuperar estos hongos dimórficos en la forma de uniforme, voy a optar por medios enriquecidos, ¿no? Que van a favorecer el desarrollo de esta levadura. Si yo quiero recuperar la forma filamentosa, opto por el agarza puro a temperatura ambiente. Este es un esquema de la levadura, muchos brotes alrededor, y por eso esta levadura le conocen como levadura como timón de barco, porque es como asemeja la levadura con bastantes brotes alrededor. Entonces la literatura la reporta así. Así es como se va a observar, es una levadura con yemas alrededor, ¿no? Levadura multibrotal, como vemos en este esquema. En cambio, la forma filamentosa solamente es una yema talicada, ¿no? Presenta de algunas estructuras cladinosporas, pero no es muy representativa. Como esta forma filamentosa, cladinosporas intercalares. ¿Cómo se va a manifestar en boca, ¿no? Esta paracocidiomitosa? En los pacientes generalmente va a comprometer lo que es el borde de las encías, la mucosa, recortes alveolares, con afectación pulmonar en una radiografía de tórax. Entonces, paciente que tiene compromiso pulmonar y presenta estas lesiones en cavidad bucal a nivel de mucosas, hay que tener en cuenta para el diagnóstico diferencial de que además actividad que realiza de dónde proviene compromiso pulmonar, que es el compromiso a nivel de la mucosa, hay que considerar la posibilidad de que provenga paracocidiomitosa. Entonces, compromiso pulmonar presenta estas características a nivel de la mucosa, a nivel del borde de las encías, entonces considerar la posibilidad de un tipo de micosis sistémica, como cuál, la paracocidiomitosis. Lesiones en paladar y lesiones granulomatosas en la mucosa vestibular, úlcera en la encía inferior de paracocidiomitosis. Muchos de estos cuadros, por ejemplo, los que hacen los médicos que hacen su rotación en medicina tropical, ¿no? Por eso vienen gente de otras partes del mundo a países como el nuestro, que tienen estas zonas tropicales, donde llegan los casos, ¿no? Llegan casos así como puede ser el tipo de leishmania, lo que hemos visto la clase de parásitos, cosas que son inusuales en otras partes del mundo, ¿no? Y vienen también para estudiar este tipo de micosis, ¿no? Son micosis que van a tener manifestaciones en cavidad bucal, como la isoplasmosis y la paracocidiomitosis. O cuando ven esos programas, por ejemplo, de medicina, ¿no? Como el doctor House, ¿no? Doctor House, ya en el Doctor House a veces hay algunos capítulos que se refieren a estas enfermedades tropicales, ¿no? Donde para ellos es raro hacer el diagnóstico diferencial hasta llegar, que por ahí sale alguna enfermedad que nosotros conocemos, ¿no? Algunos capítulos que son muy propios de los países de Sudamérica, como este Perú. Y entonces, ¿qué estamos viendo? En este caso, un estudio muy característico de patología, donde menciona el labio con una microquería en el labio inferior derecho, úlceras, sobre todo mucosas en mucosa, úlcera en paladar duro, que vendría a ser el C, y algo muy característico que es en el D, que la literatura mucho lo refiere, son úlceras de aspecto moriforme en la mucosa labial y el reborde pleural. Esas úlceras, en este caso de paracocidiomitosis, hacen la apariencia como si tuvieran puntitos, como si fuera la superficie de un fruto rojo, esos como que son bien granulares, esos frutos rojitos, ¿no? Entonces tienen la apariencia mora, como una mora, por eso dicen moriforme. Entonces, esas úlceras típicas que ustedes como, digamos, al ser odontólogos, algunas cosas de patología tienen que tenerlas claras, ¿no? Que son muy características en cierto tipo de manifestaciones de micosis en cavidad oral. Tienen que tener en cuenta, entonces, la histoplasmosis y la paracocidiomitosis como posibilidades de este tipo de micosis. Entonces, al examen directo, no tenemos de paracocidosis brasilensis, tenemos con hidróxido de potasio coloreada o un corte histológico, se va a observar estas levaduras. ¿Qué levaduras? Multigemantes, que ya hemos mencionado, ¿no? Que apariencian de timón de barco. Característico, la levadura multigemante para el caso del paracocidiomitosis. Y para el cultivo, ya sabemos que necesita más tiempo, vamos a poder desarrollar, al ser una levadura, mencionamos medio enriquecido, ¿no es cierto? Tenemos la forma levaduriforme, que vendría a ser una RHI, donde la colonia característica, en este caso de paracocidiomitosis, esta levadura tiene la forma de cerebro, por eso le dicen colonia cerebriforme, ¿no? Para el caso de paracocidiomitosis, ¿no? Entonces tenemos acá. Y luego, intradermoreacción. Nuevamente tenemos otra prueba de intradermoreacción, como tenemos nosotros a la paracocidiolina, que es el, digamos, el extracto de esta forma levaduliforme, que se va a inocular y se va a hacer la lectura. Considera positiva cuando hay una induración, ¿no? Una pápula mayor de 5 milímetros. ¿Y por qué tomas tanta foto? Pero son sus ahorita. Y luego tenemos entonces a la micosis oportunista. Como su nombre lo dice, una micosis oportunista es la que se va a valer de ciertas condiciones, ¿no? del ser humano. Ciertas etapas de la vida, o está pasando por algún cuadro infeccioso, o pasar alguna situación que hace que haya un desequilibrio en cuanto a los microorganismos que forman parte de una microbiota normal, ¿no es cierto? Sabemos que nosotros ya hemos visto que estamos tapizados de microorganismos y también hablamos de que hay algunas bacterias o microorganismos que son benéficos para el hombre y se habla de un equilibrio, ¿no? Hoy en día muy en boga está eso, de mantener una microbiota, ¿no? Estable, que va a controlar que se instalen otros microorganismos, ¿no? Tenemos las que son, que nos ayudan, que son favorables, se habla mucho de mantener una microbiota intestinal, ¿no? También tener una microbiota que nos va a defender de que otros microorganismos se instalen. Entonces, cuando nuestro sistema inmune se ve comprometido, baja nuestras defensas, se van a proliferar otro tipo de microorganismos, ¿no? Y sí, esto también está relacionado con el tipo de la micosis oportunista. ¿Cuándo podría aprovecharse? Cuando el mecanismo de defensa se vea alterado, ya sea durante la gestación, pacientes adultos mayores o niños muy pequeños, ¿no? Son etapas donde podríamos estar, digamos, con nuestro sistema inmune un poco deprimido. Traumatismos, pacientes con quemaduras, ya hemos mencionado que la piel es nuestra primera línea de defensa, ¿no es cierto? Al estar alguna lesión, un paciente quemado es muy susceptible a coger un cuadro de infección. Son situaciones en las cuales podrían aprovecharse, por eso se dice oportunista. Alteraciones hematológicas o pacientes con medicación. Pacientes que están con protocolos antibióticos por 21 días, pacientes que están con corticoides, pacientes que están con tratamiento oncológico. Todas esas situaciones también van a, de alguna manera, condicionar a que nuestro sistema inmune se vea alterado. Entre los agentes causales de estas micosis oportunistas tenemos una levadura de fuente exógena, que es la cándida, y también tenemos conidia de fuente endógena y conidia de fuente exógena. Entonces, cuando hablamos de las levaduras, ¿no? Hablamos de cándida, sabemos pues que nosotros tomamos una muestra de diferentes
ecosistema primario de nuestra cavidad bucal, ¿no? Podemos encontrar cándida, ya sea en saliva, en mucosa, ¿no? En la parte a nivel del dorso de la lengua. Puede crecernos esta levadura y no nos va a llamar la atención, porque puede estar presente, pero va a estar en equilibrio con otras bacterias, ¿no? Este hongo con otras bacterias en la cavidad bucal. Cándida ustedes van a estudiar mucho, hasta en endodoncia está la cándida. Miren, la cándida puede ir a colonizar esos pequeños canales, ¿no? Radiculares. Entonces, el tema de cándida, candidiasis, es bastante estudiado en la parte de estomatología. Ahora vamos a ver que también hay otro tipo de micosis oportunista que puede estar causada por conidias. O sea, si yo hablo de conidias, entonces estoy hablando de qué tipo de hongo, filamentoso o levaduriforme. Un hongo filamentoso, porque las conidias son esas esporas, ¿no? Que van a ser inhaladas. Habíamos conidias cuando la espora es externa, ¿no? Y endoespora cuando la conidia está dentro de algo. Entonces yo puedo inhalar esas conidias que mencionan. Entonces, esta micosis oportunista puede estar siendo originada por, algunos casos, por levaduras endógenas, como también de conidias externas, exógenas, ¿no? Una manifestación de esta micosis oportunista es la candidiasis, ¿no? Cuando nosotros hablamos de candidiasis, tenemos una candidiasis superficial, es aquella que puede estar complementada por mucosas, piel y anexos. Porque ya hemos visto que esta cándida también podría estar relacionada con algún dermatofito, ¿no? Aprovechando sobre todo haciendo algunas oniconicosis. Ahora, existe esta candidiasis, ustedes van a ver que hay varios tipos de candidiasis, en patología van a ver. Una de las principales es la candidiasis pseudomembranosa, hay la candidiasis crónica, la candidiasis eritematosa, pero una de las manifestaciones más características es la candidiasis pseudomembranosa. ¿Por qué? Porque va a formar con pequeñas placas, ¿no? De blanquecinas a cremas, en la superficie de las mucosas, miren cómo ha colonizado esta nivel orofaringeo, como también por la superficie de la lengua, ¿no? Llega a colonizar. Para que se dé esta situación, significa pues que el sistema inmune está muy deprimido, ¿no es cierto? Y esta levadura, esta cándida, se está aprovechando de esta situación. Así como hay una micosis superficial, también podemos encontrar micosis profunda. Quiere decir que este hongo ha avanzado y tenemos, a nivel del sistema digestivo, entra con una endoscopia al paciente y vamos a observar la presencia de estas pequeñas placas. También se puede encontrar a nivel de aparato urinario, peritoneo, pulmones y sistema nervioso central. Ya prácticamente un sistema inmune muy deprimido, ¿no? Que puede estar comprometiendo ya este tipo de órganos o tejidos. Entonces, si nos quedamos con esta candidiasis pseudomembranosa, podemos ver estas formaciones blanquecinas conocidas con diferentes nombres, monidiasis, mugue. La característica es que esta se va a poder remover, ¿no? Podemos no remover, pero va a quedar una zona media rojiza que va a poder. Pero hay una candidiasis ya más crónica que va a ser un poco difícil de poder levantar. Entonces, la característica es placas blancas que se desprenden a la pata, ¿no? Una de las características hoy día que vamos a tener en cuenta es que Candida albicans, que es el representante de esta candidiasis, va a tener dentro de sus factores de virulencia, de su patogenicidad, es la capacidad de adherencia. Y esa capacidad de adherencia va a estar mediada porque van a tener la facilidad de formar pseudohifas, ¿no? ¿Quiénes forman hifas verdaderas? Van a formar los hongos filamentosos. Pero Candida, ¿no? Como especie Candida albicans, vemos la formación de esas pseudohifas que habíamos dicho que eran alargamientos, se comprimían, se alargaban, se comprimían, no tiene paredes paralelas como es el caso del hongo filamentoso. Entonces, tenemos, esta es el cultivo de Candida, ¿cierto? Van a desarrollar este tipo de colonias, ¿no? Colonias de bordetero, convexas, cremosas, ¿no? Y si hacemos una coloración, observaremos que se observan levaduras gram positivas, ¿no? Con múltiples yemas, que estamos observando acá. Esa es la característica de esta levadura, ¿no? ¿Con qué se ha tenido ahí? Se ha tenido con gram, ¿no? Y se observa claramente a esta cándida, a esta levadura. ¿Cuáles son los factores de patogenicidad entonces de Candida albicans? Principalmente la capacidad de adherencia que esta tiene, Candida albicans, por estas adhesinas. Permite la unión de la levadura a receptores en el hospedador, como también a materiales plásticos que podrían estar colonizados, ¿no? Como llámese la prótesis y los catéteres. Un tipo de candidiasis es que ustedes van a observar es la candidiasis subprotésica, ¿no? Porque como puede colonizar, entonces el paciente, ¿no? Que usan estas prótesis removibles, tiene que ser adecuadamente mantener o desinfectadas, porque pueden ser colonizadas por esta cándida, ¿no? Dejando una lesión eritematosa en la zona de contacto. Luego, Candida albicans también tiene enzimas, ¿no? Que a veces no se tiene en cuenta que son proteinasas y fosfolipasas. Y si yo hablo de proteinasas y fosfolipasas, ¿no? Técnica por bioquímica, entonces va a tener acción sobre el tejido. ¿Y dónde encontramos fosfolípidos? En la membrana, ¿no? En la membrana de la célula, porque es una capa lipídica insertada con proteína. Por lo tanto, esta Candida albicans tiene este tipo de enzimas, ¿no? Capaces entonces de comprometer, ¿no? Y diseminarse por los tejidos del hospedador, gracias a estas enzimas, proteinasas y fosfolipasas. Luego, tismorfismo. Al encontrar cierta discontinuidad entre célula y célula de ciertos tejidos, esta cándida también puede ingresar, ¿no? Puede ingresar por esta capacidad de ingresar por discontinuidades en los tejidos. Además, produce la producción de toxinas y sustancias inmunosupresoras que van a estar actuando sobre mecanismos de defensa en la cavidad oral, como es la inmunoglobulina A, que ustedes saben que puede estar presente en fluidos como en la saliva. Entonces, en sí, esta Candida albicans le van a sumar mucho estos mecanismos, estos factores de virulencia. Entonces, por un lado, el huésped va a tener como factor de defensa la integridad de estos mecanismos inespecíficos, lo que es integridad de la piel y la mucosa que estamos mencionando, ¿no? ¿Cierto? Eso es un mecanismo específico por parte del huésped. Y específicos tenemos acá la participación de los linfocitos T y también la cuestión específica humoral, ligada por los anticuerpos, pero con menor valor. ¿Qué factores puede predisponer, ¿no? ¿Qué puede predisponer? Habíamos dicho que como es oportunista para el caso de esta micosis, mencionamos entonces, ya que si el paciente está con un tratamiento prolongado, ya sea de antibióticos, si están con vías, con catéteres, si tiene nutrición parenteral, si tiene materiales protésicos, porque puede ir a colonizar a nivel de las válvulas, paciente con diabetes. En muchos casos, ustedes van a ver muchos artículos donde relacionan diabetes, candidiasis, ¿no? A nivel de la cavidad bucal. El alto es como que le da, hay un incremento de azúcar en sangre. Sabemos que el azúcar es fomentada por estas cándidas, ¿no? Por estas levaduras, ¿no? En candidiasis cutánea, en VIH-Sida, también porque disminuimos la defensa, esta candidiasis se va a exacerbar las neoplasias, corticoides o a otros inmunosupresores. Entonces, por eso es oportunista, ¿no? Porque se le van a dar todas esas condiciones que esta cándida va a aprovechar, esta cándida albicans.
Otras condiciones, cuando ustedes estudien mucho en patología, así como hay estas condiciones internas, también condiciones medioambientales que podrían estar afectando son los pacientes fumadores. Y no solamente estamos hablando de pacientes fumadores habituales, también los que hacen el vapeo, ¿no? Los que utilizan porque en esas sustancias también hay presencia de nicotina y otras sustancias que van a estar afectando la mucosa. Tenemos el hábito de fumar ligado mucho a la candidez hiperplásica crónica. Lo que hace el tabaco induce a la queratinización epitelial, por lo tanto, reduce las inmunoglobulinas presentes tipo A y posiblemente deprime un poco la acción de los depósitos polimorfonucleares, alterando la microbiota oral. Entonces, no solo el hábito de fumar, también van a encontrar artículos relacionados al tabaco, ¿no? En enfermedades secundarias el tabaco también afecta bastante, ¿no? Pacientes que son tabacos, como le dicen, fumadores crónicos, ¿no? Y también se ha reportado en este tipo de vapeo, que va a estar alterando las características de la mucosa y por ende facilitando también a este tipo de actividades. Por ejemplo, tenemos este artículo el impacto del cigarrillo, el tabaco, en la candidiasis oral, ¿no? Se relaciona mucho a los cambios. Es que si cambiamos alguna característica, en realidad alteramos, ¿no es cierto? Y en ese caso estamos alterando el tejido. Ese tejido se está queratinizando y por lo tanto nuestro mecanismo de respuesta también ya no va a ser el mismo frente a la instalación de esta cándida. ¿Cómo llevamos el diagnóstico de laboratorio de una candidiasis? Ustedes al observar esto pueden tomar parte de la secreción, hacer un pequeño raspado y así es generalizado sangre y biopsia. Entonces, claramente, si yo boto un raspado de esta formación celomembranosa media cremosa a un raspado, piñocobrar y voy a ver esto, ¿cierto? Y también podría haber, en el mejor de los casos, esas celulitas características. Este pequeño apéndice que ustedes están viendo acá, se le llama tubo germinativo, tubo germinal, que Candida albicans lo produce rápidamente, ¿no? Que le favorece la colonización. Entonces, al cultivo, ya estamos ahorita en Candida, estamos hablando entonces de solo forma levaduriforme, ¿cierto? Entonces tenemos el agartaduro, y mejor aún, si lo hago mucho más selectivo, habíamos mencionado poniendo un antibiótico, como también poniendo otro antimicótico, para que me elimine la posibilidad de otro tipo de hongos ambientales que no me contamine mi muestra. Condiciones de cultivo, aerobiosis, 37 grados centígrados, 24 a 42 horas. Porque yo estoy favoreciendo esta forma levaduriforme. Las levaduras características, ¿no? Circulares, de borde entero, color cremoso, a medias blanquecinas, y si abre, se siente el olor a levadura, ¿no? Porque son fermentadoras de azúcar. Ahora, si deseo yo poder facilitar que yo observar estos pseudomicelios, podría utilizar una sangre o un medio lipático. ¿Cómo identificamos que se trate de Candida albicans? ¿No? Hay muchas tesis que han hecho acá, sobre todo de candidiasis subprotésica o que utilizan alguna prótesis, y sabemos que hay zonas de mucha humedad en el contacto a nivel del paladar, han hecho el aislamiento de esta Candida albicans y ¿cómo lo han identificado? Utilizando esta prueba, que es la formación del tubo germinal. Entonces, lo que se hace es, me crece en el agartaduro, ¿no es cierto? Te tomo la muestra de la zona de contacto con la prótesis, tomo muestra de ahí. Tiene clínicamente todas las características que se tratan de una candidiasis subprotésica. Entonces, tomo muestra ahí, siempre en el agartaduro, le crece la colonia, ¿no? Pero yo no sé si se trata de albicans, por lo tanto, su siguiente paso para identificar es la prueba de filamentación o tubo germinal. ¿Cómo van a hacer eso? Van a tomar parte de la colonia, la van a suspender, ¿no? En 0.5 mililitros de suero, ya sea de humano o de cola, ¿no? En suero sanguíneo. Se incuba, se lleva a incubar, y en espacio de cuánto, de 2 a 4 horas. En ese corto tiempo, lo que se va a observar es la formación de este pequeño apéndice, que se llama tubo germinal, como se puede observar acá y inclusive la formación de llaves germinales. Entonces, el apéndice, ¿cuál es la diferencia? Entonces, que Candida albicans puede formar el tubo germinal, ¿no? En un lapso de 2 a 4 horas, en un tubo que contiene suero sanguíneo. Ahora, ¿qué otra forma yo podría identificar que se trate de Candida albicans? Otra forma de identificar es utilizando medios cromogénicos, como es el Crom agar Candida. Entonces, nuevamente, me creció en el agartaduro. Yo no sé si se trata de albicans o no. Entonces, lo que vamos a hacer es sembrar en un medio que tiene cromógenos. Y por lo tanto, si me crecen colonias verdes, se tratará de Candida albicans. Si son colonias azules, se van a tratar de tropicalis. Y si son medias rosaditas, de Candida lucer. Entonces, y eso porque el sustrato, generalmente en este medio son azúcares, está ligado a un cromógeno. Entonces, si lo metaboliza, ¿no es cierto? Crece la colonia, pero con ese colorcito, como que se pinta, ¿no? Porque ha metabolizado ese sustrato. Y ustedes van a poder diferenciar. Este medio también lo han utilizado en algunas tesis para poder identificar frente a qué, donde pues, ahí reportan la muestra con mayor presencia de Candida albicans, para poder identificar. Vemos acá en esta imagen ya medios, entonces colonias rosadas, tropicalis, albicans verde y tropicalis de color azul, ¿no? Medios cromogénicos que me permiten la identificación de la especie de Candida, utilizando estos medios. Otra manera de identificar es mediante su metabolismo, ¿no es cierto? Sabemos entonces que podemos enfrentarla a fermentación de carbohidratos. Una característica de las levaduras es que pueden fermentar carbohidratos, pero vamos a enfrentarlo a varios carbohidratos en esta prueba. Al enfrentar varios carbohidratos podemos decir que casi todas las especies fermentan glucosa, albicans, tropicalis, paraxylosing, germonic, pulsate. Pero, y así evaluamos otros carbohidratos, ¿no es cierto? Vamos a poder establecer alguna diferencia, ¿no? Tenemos sacarosa, galactosa, rafinosa, silosa. Entonces, otros carbohidratos, y en función de ese comportamiento metabólico frente a los carbohidratos, puedo identificar de qué especie se trata. Entonces, otra prueba para identificación de Candida albicans, además del tubo germinal, además de usar medios cromogénicos, es enfrentarlo a diferentes tipos de carbohidratos. Y según la respuesta, la identificación. Por ejemplo, tenemos acá a Candida albicans, ¿no? Que es negativo para rafinosa, para celulosa, para maltosa, o sea, positivo para maltosa. Para aprovechar esta característica de fermentación de carbohidratos, tenemos sistemas automatizados, como que son estas como pequeñas reglas, donde en cada uno de estos pozos ya está un azúcar. En vez de usar una granilla con varios tubos, con bastantes azúcares, tenemos estas pruebas que son API-20C, ¿no? Donde se inocula en un medio semisólido estas 20 cúpulas con capacidad, cada una de estas tiene un sustrato. Se va a inocular y luego se va a llevar a incubar. Y de acuerdo al resultado, ¿no? Se va a ver como un cambio de color. Quiere decir que metabolizó ese carbohidrato. Y según los resultados que salgan, podemos identificar de qué especie se trata, ¿no? El API-20 hay para varios, es un sistema automatizado. API-20C significa que es para Candida, ¿no?
Por eso hay API 20 para estreptococcus, para enterobacterias. ¿Y en qué se basa esa identificación? En diferentes sustratos que van a ser metabolizados dependiendo de la especie que se trata. Identificación molecular. Ya ustedes saben que todo está ahora en función de eso, porque la parte, hacer un estudio micológico, todo lo que es bastante, digamos, toma mucho tiempo. Generalmente se hace con fines de investigación, ¿no? Pero tenemos hoy en día también que está apoyado mucho con las técnicas de biología molecular, como mencionamos, que es la de PCR, ¿no? Y todas sus variantes de PCR, ¿no? UPCR, PCR tipo renal, son diferentes variantes de PCR, facilitando cada vez más la identificación. Entonces tenemos acá una reacción en cadena de la polimerasa, donde con hibridación de sonda podemos identificar de qué especie se trata. Acá tienen ustedes un marcador de peso molecular con pares de bases del ácido nucleico y les ha salido, por ejemplo, corre, ¿no? Y esta les salió una basita acá, ¿no? El fragmento de DNA que pudieron estar. Y de acuerdo al par de bases quiere decir al peso molecular, identificar qué cantidad rica es para los 106 pares de bases tropicales, eso ya está establecido, ¿no? Entonces, de acuerdo al peso molecular, al par de bases, al estudiar el DNA, puede identificar de qué especie se trata, ¿no? Entonces, tenemos acá una electroforesis en garosa de productos de PCR. Entonces, corrieron varias muestras, por decir, muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4. No saben cuál es, pero por el peso molecular se identifica frente a qué especie se encuentra, ¿no? ¿En qué se basa este estudio? En este caso, en el ácido nucleico, ¿cierto? Bien. Esa es una de las micosis oportunistas que hablamos de la candidiasis, que es de corte endógeno, ¿cierto? Hemos hablado de las otras oportunistas, depende del exógeno, mediada por estas comillas. Tenemos nosotros a la aspergilosis. Esta aspergilosis es una enfermedad producida por especies saprófitas del género Aspergillus. Entonces, miren, Aspergillus, que es un hongo ambiental, ¿no? Pero tenemos algunas especies, ¿no? Como vamos a ver que es especie Aspergillus fumigatus, que inhalar esas comillas podría tener una repercusión en nuestro organismo, ¿no? Estas inhalamos y podemos tener una respuesta alérgica. Entonces son oportunistas porque ciertas condiciones de la persona podrían favorecer que haya un compromiso respiratorio con respecto a esta especie de Aspergillus. Se pueden producir distintos mecanismos, como puede ser alergia, colonización o invasión. En el paciente inmunocomprometido, la enfermedad adopta de forma invasiva y puede diseminarse. Entonces, ese es el problema del sistema inmune. Por ejemplo, vemos acá un caso reportado de una aspergilosis pulmonar invasiva, de un caso de bronquitis de pleura, ¿no? Acá ellos también hacen un diagnóstico diferencial, pensando inicial que se puede tratar de una tuberculosis, pero llegan luego a concluir que se trataba de una aspergilosis pulmonar, ¿no? Podemos ver, ¿no? Es una aspergilosis pulmonar invasiva, una infección fúngica grave causada por el aspergillus. Es un paciente de 61 años que acude a la emergencia por presentar insuficiencia respiratoria aguda, se hospitaliza con diagnóstico de neumonía y se descarta. Hacen diferenciación pulmonar, tuberculosis pulmonar y neoplasia. Durante su estancia se evidencia una rápida progresión a nivel pulmonar, dando como resultado positivo a galarconanano en un bronquiado bronquialveolar, que es llevado a plantear la posibilidad de un diagnóstico de aspergilosis invasiva, con buena respuesta al tratamiento antibiótico. Conclusión: la identificación temprana y el enfoque multidisciplinario son clave para mejorar el manejo y pronóstico de aspergilosis. Eso es muy importante para el diagnóstico diferencial, ¿no? Miren cómo ahí yo considero la importancia de hacer un estudio, la función de los médicos internistas, ¿no? Porque ellos sí tienen que englobar todo, ver todo, manejar, para tener un conocimiento bastante amplio, que permite hacer un diagnóstico diferente. Porque sospechan que vieron ahí, en esta prueba detectaron algo importante, que fue esto, resultado positivo a la galarconanano. Recuerda que la pared de los hongos presenta esta capa de nanoproteínas que es característico de los hongos, no en otras especies. Entonces, el agente biológico, principalmente en la mayoría de los casos, se trata de Aspergillus fumigatus, ¿no? Dentro de los Aspergillus. Crece en forma micelial y sobre vegetación. ¿Qué se va a inhalar? Son las esporas. Estas esporas, ¿cuál es la característica? Que son termotolerantes y tienen un componente que es una gliotoxina que ralentiza el movimiento ciliar. El movimiento ciliar que nosotros tenemos para ingresar por vías respiratorias realmente también es una barrera de defensa. Ustedes sabemos que tenemos barreras de defensa como la piel, el sudor, los cilios, ¿no? A nivel de la vía respiratoria. ¿Qué características puede adoptar esta asperginosis pulmonar? Un aspergiloma viene a ser una bola de hongos, ¿no? Ustedes han visto que este micelio es como un enmarañado. Esta bola de hongos puede ir a colocarse o desarrollarse en una cavidad, ya sea en los senos paranasales, en una cavidad tuberculosa anterior. Va a encontrar un sitio donde estos se van a desarrollar formando como bolas o enmarañados de estos hongos. Luego tenemos enfermedad invasiva de pulmón, neumonía necrotizante y diseminación de otros órganos, como también una respuesta alérgica, aspergilosis, ¿no? Dada por una hipersensibilidad. Un incremento de, sabemos que esta inmunoglobulina E es lo que se dispara, ¿no? En cuadros alérgicos. Entonces, ¿qué hace? De un poder respiratorio, de dos se incrementa, entonces relacionamos que el poder respiratorio es una respuesta alérgica. Ahora, ¿qué fue la fuente? En este caso, esta aspergilosis. Entonces, en esta imagen, ¿qué es lo que está inhalando? Son las comillas, compromiso pulmonar, y luego una excesiva secreción, como vimos en el caso clínico, donde se ve un rápido compromiso pulmonar, ¿no? Y se va a dañar estos cilios, y por lo tanto, ralentiza el pulmón ciliar. Veamos este esquema. Entonces, acá hay un aspergiloma. En la radiografía ven una zona patada como una bola ahí dentro, que está formado por esta forma filamentosa. Eso es lo que se conoce como el aspergiloma. Es un cúmulo de hongos que coloniza zonas, como algunas heridas, algunas lesiones que dejó la tuberculosis en ese pulmón, o algunas infecciones respiratorias pasadas con compromiso pulmonar. Y lo que se conoce como el aspergiloma pulmonar. Entonces, hasta acá estamos viendo en lo que son micosis subcutáneas, micosis sistémicas y micosis oportunistas. En micosis subcutáneas, el día de hoy, ¿cuál hemos estudiado? Subcutánea. ¿Cuál es esa micosis? La esporotricosis, ¿cierto? En este caso, esta esporotricosis asocia a mucha gente que está dedicada a actividades de campo, ¿no? Zonas rurales, como son ya sea la extracción de la madera, o floricultura, horticultura, y tiene que haber ocurrido un traumatismo, una puerta de entrada, para que pueda ingresar este hongo en el esporotricosis, ¿cierto? Luego pasamos a micosis sistémica, ¿no? En el caso de micosis sistémica, hablamos de inhalación. Y acá claramente se establece la acción del hongo dimórfico. Ingresa como conillas que están afuera y ya en nuestro organismo pasan de forma ledobriforme. Tenemos dos principales, que es por el suelo
Histoplasmosis y la parafusilloidomicosis. ¿Y por qué son importantes en estomatología? Porque podrían comprometer mucosa oral y dar lesiones características a nivel de la mucosa, compromiso de paladar, ¿no? Por eso es importante que ustedes conozcan, ¿no? Que no solo es candidiasis, si bien siempre es la que más ustedes van a ver, pero no sabemos de acá dónde van a estar ustedes, ¿no? En un futuro, ¿no? Pueden trabajar en un hospital, dedican pacientes. A ver, que viene el odontólogo, pues no se supone que sabe, ¿no? Siempre has tenido que quedar de repente por ahí mal al odontólogo. Entonces el médico le va a decir, ustedes que son especialistas en boca, ¿no? Patología oral, ya, a ver, esta lesión, ¿no? Entonces ustedes tienen que siempre pensar que puede ser papel, puede ser no, puede ser ¿no? Muy tener en cuenta este tipo de manifestaciones o lesión. Agentes causales, puede haber manifestaciones clínicas características, apoyado mucho de la historia clínica, acuérdense, ¿no? Porque hay que saber de dónde viene, que la analiza, ¿no? Ya, entonces estamos en micosis sistémicas 2, para conseguir micosis y histoplasmosis, ¿cierto? Y luego, en cuanto a las micosis oportunistas, tenemos un claro ejemplo que es la candidiasis, ¿no es cierto? Algo que ustedes sí van a ver bastante, ¿no? Hay diferentes tipos de candidiasis, acá hemos mencionado principalmente la candidiasis pseudomembranosa, que es la que forma esa placa sobre la mucosa, ¿no? Sobre el paladar, y también sobre algún material ajeno a cavidad bucal, como son el caso de las prótesis, ¿no? Donde también puede colonizar fácilmente esta cavidad bucal por la presencia de esta micosis oportunista, que es la candidiasis, y la otra micosis oportunista es la que está relacionada a cuadros alérgicos por inhalación de conilias, ¿no? Esta aspergilosis. Y sobre todo se le responsabiliza a una especie en particular, que es el aspergillus uniatus. ¿Bien? Entonces, hasta acá, como consideramos que es lo que más podemos resumir en cuanto a los hongos, teniendo en cuenta la clase pasada. Entonces, la lista lineal vamos a preparar para dar el pasito, ¿no? Los extras ya están todos. ¿Quién? ¿Delegada?